Esta es la palabra que domina toda la Tierra Santa. Aquí en Nazaret tuvo lugar la encarnación. Aquí, como veíamos ayer, tuvo lugar la multiplicación de los panes. Aquí tuvo lugar la transfiguración en el Tabor. Luego veremos, aquí tuvo lugar la muerte del Señor, su resurrección aquí. Hoy esta palabra, esté aquí, tiene un significado realmente emocionante. Creo que es difícil, si no es imposible, no sentirse emocionado aquí. Porque, dice San Pablo, la humanidad, el universo entero, estaba expectante, aguardaba la redención y estaba pendiente de lo que iba a ocurrir aquel día. Aquí, una muchacha, 15 años, más o menos, estaba haciendo sus cosas, la tarea de su casa, o quizá estaba descansando ya, aquí. Toda la creación esperando, porque de sus labios y de su corazón dependía la redención. Podía haber dicho no. No sabemos qué hubiera sucedido. El ángel se aparece proclamando un dogma. Alégrate llena de gracia, alégrate inmaculada. Y quiero hacer un pequeño inciso, porque alguien recientemente decía que la Virgen María no era santa, sino que se hizo santa. Ignoro qué es lo que quería decir, pero no es verdad, no es verdad. Era santa. Era inmaculada. ¿Cómo no va a ser santa si era inmaculada? Salvo que esa persona negara el dogma de la Inmaculada, que no creo que fuera esa su intención. La Virgen María, la Inmaculada, era santa. Aquí estaba la Inmaculada. Pero no era la primera Inmaculada. Los padres de la Iglesia la llamaban a la Virgen la nueva Eva. La nueva Eva, porque había existido otra mujer sin pecado original, Eva. Había existido. No tener el pecado original, como María, que no lo tenía, significaba no tener la concupiscencia, la tendencia al pecado, pero no significaba estar exento del mordisco de la tentación. Nuestro Señor, también sin pecado original, experimentó la tentación, como sabemos por el Evangelio, las famosas 3 tentaciones del desierto. Y dice el Evangelio que el demonio se retiró hasta otra ocasión, o sea que seguramente no fueron las únicas. María, la Inmaculada, la Santa, y la que después continuó siendo santa, no como Eva, María tenía en su boca, en sus manos, en su corazón, el destino de toda la creación y no solo de toda la humanidad. Cuando el ángel se presenta y le dice, alégrate llena de gracia, alégrate inmaculada, ella dice el Evangelio que se turba ante estas palabras, no sabía qué tipo de saludo era aquel. Algunos, empeñados en negar lo que dice la Escritura, porque tienen un prejuicio racionalista y ateo, algunos dicen que era un saludo corriente. Hombre, si hubiera sido un saludo corriente, una especie de buenos días, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? No se hubiera turbado, no hubiera dicho que la extrañaba mucho ese saludo, que no sabía qué era. No es que los ángeles se aparecían todos los días a muchachas nazarenas diciéndola que eran la llena de gracia. Se turbó. Pero no dice que se asustó, se turbó por el saludo, porque ella era la reina de los ángeles. ¿Cómo le iba a sorprender encontrarse con un ángel? Se turbó por el saludo. ¿Qué clase de saludo era aquel? Y a continuación el ángel dice, no temas, no temas. Quizá porque el ángel imaginaba que podía asustarse, que aquella niña podía asustarse. María no era y no es de las que se asustan.
No hay ni una sombra de miedo en todo el relato por parte de la Virgen. No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Él ha decidido que tú seas la madre del Mesías. La Virgen sabía perfectamente, es muy probable que en sus 15 años hubiera visto, hubiera sido testigo, o le hubieran contado, aunque esto era una aldea pequeñísima, pero tampoco vivía al margen del resto del mundo, y seguro que las viejas comadres de la aldea hablaban de eso en más de una ocasión contando antiguas historias. Que tal jovencita, fíjate, ha tenido un desliz, una falta, y ha muerto apedreada. Era la ley, la inexorable ley judía. Ha tenido una falta, ha tenido un desliz, porque incluso, aunque no hubiera sido culpable, todavía hoy, en algunas regiones y en algunas religiones, las muchachas violadas son asesinadas. Además de violada, es asesinada, como si ella fuera la culpable. No era así en el mundo judío, pero ciertamente, si hubiera sido culpable, sí hubiera sufrido ese castigo. Y sin embargo, la Virgen no tiene miedo, sabiendo lo que le podía ocurrir, no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Bueno, es que es la Inmaculada, por supuesto. Pero ella estaba tan acostumbrada a la unión con Dios, tan acostumbrada a hacer la voluntad de Dios, que sabía perfectamente que lo que Dios la pidiera, por arriesgado que fuera, estaba bien. Que Dios no le iba a pedir nada que fuera malo o que le hiciera mal. Ser la madre del Mesías, estando desposada, pero no terminada de casar, es decir, usando un concepto que no es igual, estando comprometida, diríamos, que eso ya era suficiente en el mundo judío para considerar una falta de adulterio el tener una relación aparte con otra persona, con otro hombre que no fuera su prometido, su desposado. No tiene miedo. Ella está segura de Dios. Pero sí tiene una duda. La duda es, ¿y este ángel es de Dios? ¿Cómo sé yo que es de Dios? Me ha llamado Inmaculada. No sabía yo que lo era. Me ha dicho que voy a ser la madre del Mesías y sé que corro un enorme riesgo con eso. No me importa. Quiero hacer la voluntad de Dios en todo. Pero ¿cómo sé yo que de verdad esto es de Dios? Porque yo soy virgen y porque estoy desposada con un buen hombre. ¿Cómo sé yo que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que es un ángel de Dios y no el demonio, que también es un ángel? El ángel de la luz, Lucifer. Y María hace una pregunta decisiva, tan decisiva que una parte esencial de la moral católica se basa en esa pregunta. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Cómo? Traducido a nuestro lenguaje, el fin, que es bueno, ser la madre del Mesías, el fin no justifica los medios. Acaba de sentar una muchacha de 15 años la base de la ética cristiana. El fin no justifica los medios. La razón de Estado no justifica los medios. ¿Cuántos crímenes, cuántos genocidios y cuántos robos más o menos importantes, pequeños, cuántas mentiras, cuántos pecados se han hecho con esta excusa? El fin no justifica los medios. ¿Cómo será eso? A mí me tienes que explicar. Yo no tengo miedo. Eso es lo que hay en el alma de la Virgen. Yo no tengo miedo. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿tú eres de Dios? ¿Es de verdad Dios el que me lo pide? ¿Cómo sabré que es Dios el que me lo pide? Los medios van a certificar si esto es de Dios. Porque si los medios no son buenos, tú no eres de Dios, por muy luminoso y halagador que sea lo que tú me estás diciendo.
Entonces el ángel da explicaciones. La Virgen no duda de que Dios puede, como había dudado el marido de Santa Isabel 6 meses antes. La Virgen no duda, Dios es el omnipotente, ni teme. La Virgen quiere asegurarse de que lo que le dice el ángel es de verdad de Dios. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y el ángel explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No un hombre, ni siquiera tú desposado, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el que van a hacer se llamará Hijo de Dios. No sé si la Virgen María, que ya estaba llena del Espíritu Santo porque era la Inmaculada, tenía conversaciones con el Espíritu Santo, y para ella no fue una novedad oír hablar del Espíritu Santo. Para cualquier otro, desde luego, lo hubiera sido. Quizá también lo fue para ella, no lo sé. Pero fue suficiente saber que ella iba a mantener su virginidad. La santa, desde su concepción inmaculada, la que continúa siendo santa hasta el final de su vida, va a dar la respuesta que la creación entera estaba esperando. Por supuesto que iba a ser una respuesta afirmativa, una vez que había aclarado los medios y no tenía miedo al fin. Pero podía haber sido, aún siendo afirmativa, de otra manera. Ella ha sido presentada como la Inmaculada, y ahora ella se va a presentar a sí misma. Es la Inmaculada porque se lo ha dicho el ángel, pero ahora ella va a decir algo de sí misma. Ella va a decirnos quién es ella, y se lo va a decir al ángel, al enviado, porque ya se lo había dicho muchísimas veces antes a aquel al cual le está dirigiendo el mensaje a través del ángel. Va a hacer su presentación. Ella no va a decir: yo soy la corredentora. Y lo será, lo será. Lo será cuando vaya asumiendo el dolor, todo el dolor, variado dolor, hasta el final, la muerte del Hijo en la cruz. Lo será, pero no lo dice. Seguramente en ese momento se escapaba a su capacidad de entender lo que la esperaba. Pero dice algo que es esencial para ella y para los suyos, es decir, aquellos que serán sus hijos. Aquí está la esclava del Señor. Aquí está la esclava. Hágase en mí según su palabra. Aquí está la esclava. Ha sentado la base de la moral católica. El fin no justifica los medios, y ahora acaba de sentar la base de la espiritualidad católica. La humildad, la disponibilidad, la obediencia, incluso a veces ciega. La esclava, la sierva, ancilla domine, decimos, la sierva, la esclava. Aquí está la esclava del Señor. Esta es la base de la espiritualidad católica, la humildad. San Luis María Griñón de Montfort decía de la Virgen que el Señor se había fijado en ella por su pureza, pero que se había encarnado en ella por su humildad. Y cuando, muchos años después, aquel que tuvo el inmenso don de vivir con ella y de cuidar de ella, San Juan, escribe el Apocalipsis y narra de una forma figurada pero bellísima, referida a la Virgen y quizá también a la Iglesia, la batalla de la mujer contra la serpiente. Dice que esta mujer, con la corona de las 12 estrellas, esta mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Es la humilde. ¿Por qué? Porque el primer pecado que va a quedar derrotado con la muerte redentora de Jesús, el primer pecado fue el de la soberbia y el de la desobediencia. Y ella, movida por el Espíritu Santo, está diciendo ya no solamente qué es ella, sino está diciendo ya qué tenemos que ser nosotros. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Humildad, la esclava.
Obediencia, hágase en mí, según tu palabra. Ha puesto las bases de la moral y ahora pone las bases de la espiritualidad. Humildad, obediencia. Es decir, ella, 15 años, acaba de poner el pie ya sobre la cabeza de la serpiente. Será su hijo y ella misma la que le remate. Pero en ese momento ya ha puesto el pie sobre la cabeza de la serpiente. Humildad, humildad, obediencia. Después vendrá todo lo demás. El susto, el miedo de tener que contarlo a sus padres, a su desposado, a su marido. Madre mía, que dudó, el bueno de San José dudó, hasta que el ángel le dijo, oye, que esto no es de otro hombre. Belén, con el poblado lleno, con el parto en una cueva, la huida a Egipto, todo lo demás hasta la cruz, incluso después la huida a Éfeso, porque la podían matar. Después vendrá todo lo demás. Pero ella nunca hizo una pregunta. Ella nunca dijo, ¿por qué? Ella nunca dijo, ¿me has engañado? Ella nunca dijo, ¿el Mesías es este que está aquí en la cruz? ¿Cómo puede ser? Somos nosotros los que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? De tu cuerpo, de tu alma, de tu familia, de tu patria, del mundo. Y ella no. Porque ella era la esclava. A mí no me tienes que dar explicaciones. ¿Acaso tiene que dar explicaciones el general del ejército a cada uno de los soldados de por qué ordena esta maniobra o por qué decide quedarse en el cuartel hasta esperar? No, yo soy un soldado de Cristo. Él es el Señor. A mí no me tiene que dar explicaciones. Yo creo en Él, yo confío en Él, yo me abandono en Él. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero en el corazón de la Virgen, creo yo, había otra cosa también. Porque el ángel no le había dicho, alégrate María, porque no tengas miedo, porque vas a ser lo que sea, ¿no? Sino le había dicho que va a ser la madre del Mesías. Madre del Mesías. ¿Qué concepto tenía la Virgen de Mesías? Estoy seguro de que no era el Mesías belicoso de la espada desenvainada que iba a desencadenar una sangrienta lucha por la independencia de Israel contra los romanos, como sucedió unos años más tarde, pero no de manos de Jesús ni de los cristianos, de los nacionalistas judíos. Seguro que la Virgen no tenía esa idea del Mesías. Pero sí sabía que el Mesías era un concepto típico de la espiritualidad y de la religión judía. No era una cosa, ¿qué es esto del Mesías? Era algo que el pueblo estaba esperando. El Mesías. El Salvador. No militar, como esperaban la mayoría de los judíos, pero sí el Salvador. Por lo tanto, ser la madre del Salvador era, de alguna manera, y después su hijo se lo ratificó en la cruz, cuando le dice a ella, junto a San Juan, ahí tienes a tu hijo. Ser la madre del Mesías significaba ser la madre de todos aquellos que iban a ser salvados por el Mesías. Aunque el concepto no me gusta porque lo utilizamos de una manera que no pega nada con la Virgen, la Reina Madre. Porque Él es el Rey. Es decir, para María, su sí era también un sí a la maternidad de nosotros. No solo era un sí a la maternidad del Salvador, era un sí a la maternidad de todos y de cada uno de nosotros. En aquel sí estábamos nosotros incluidos. Después fue más explícito en la cruz, pero ya estábamos incluidos allí. Humildad, obediencia, nada de miedo,
deseo de colaborar con el que iba a ser su hijo en la redención, y después tuvo oportunidad de hacerlo, y por lo tanto disposición a convertirse ella también en la madre de cada uno de nosotros. No fue cosa de un momento, ni fue cosa de un momento aquello, ni lo que vino después. No se puede ser fiel en lo mucho si no se es fiel en lo poco, dirá más tarde Jesús. Ella nació santa. Quiero insistir en esto, para evitar alguna confusión. Ella es la Inmaculada y era la Inmaculada. Ella era santa. Pero durante esos 15 años desde su nacimiento había seguido siendo santa. Cuando ella dice aquí está la esclava del Señor, es porque ella durante esos 15 años había ejercido de esclava del Señor. Había sido fiel en lo poco y estaba preparada para ese sí definitivo y extraordinario, arriesgado, peligroso. Y continuó de esa manera. Continuó en cada uno de los momentos en los cuales se puso a prueba su fe. Para cada uno de nosotros, ella es el modelo. Decía San Bernardo, de la Virgen nunca bastante, nunca bastante. Nunca se dirá suficientes cosas buenas, nunca bastante. Digna madre de su hijo. Y no era diosa, pero fue la madre de Dios. Digna madre de su hijo que en su vientre ya empieza a educarle, porque una madre tiene que educar y no solamente parir. Ya empieza a educarle, y empieza a educarle con la caridad. Se va a visitar a su prima muy poco después, estando recién embarazada, pero se queda 3 meses en Encaren hasta que da a luz Isabel, supongo que unos cuantos días más, haciendo una obra de caridad y ayudando a su prima, a su pariente, que ya era mayor y que seguramente no tenía familiares de la rama materna allí cerca. Con el niño dentro que va y de 3 o 4 meses que vuelve, cuando el riesgo ya era mucho mayor, como saben todas las mujeres que han estado embarazadas, ya está dando una lección de caridad. La Virgen María ejerció aquello que le prometió al Señor a través del ángel. Humilde, obediente, educadora, madre. Esta es nuestra herencia. Esta es nuestra herencia. Cuando la Iglesia se ha separado de María, nunca lo ha hecho de una forma oficial, afortunadamente, pero sí tantos en la Iglesia. Cuando la Iglesia, algunos en la Iglesia, han minusvalorado a María, ha entrado el demonio. El humo del infierno se cuela dentro, como dijo San Pablo VI, porque antes hemos puesto a María en un lado, o algunos incluso la han puesto fuera. Pero nuestra herencia de hijos de María es esta. Primero, una moral. El fin no justifica los medios. Segundo, una espiritualidad. Humildad, obediencia, agradecimiento. Y después, no tener miedo. No tener miedo. ¿Por qué no tenía la Virgen miedo? Porque confiaba en Dios. También nosotros. Tenemos la sangre de María. La sangre espiritual de María. Somos sus hijos. A ella nos tenemos que parecer. No tengas miedo. No tengas miedo. Confía en Dios. No tengas miedo. Lo que tenemos que pedir a Dios es que nos dé la gracia para de verdad parecernos a la Virgen y que nos dé la misericordia cada vez que por nuestro pecado no nos parecemos a ella, le hacemos daño a Dios y le hacemos daño a ella. Aquí le tenemos que decir hoy al Señor con humildad, con mucho miedo, porque sabemos que no somos capaces de cumplir lo que le vamos a decir, pero aquí le tenemos que decir, aquí está la esclava del Señor, hágaseme según tu palabra. Que así sea.